capítulo 6. Voy a leer a favor de ustedes todo este capítulo y ustedes, por favor, me siguen atentamente en sus corazones. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Soberano Señor, hemos leído tu palabra, poderosa, eficaz. Sabemos que Cristo se mueve entre los candeleros, porque tú nos has enseñado esto. Y este es un candelero, Señor, tu iglesia local en esta mañana. Padre, mientras Cristo se mueve en medio de nosotros, haz que nuestros corazones ardan por tu palabra, Señor, y aviva nuestros corazones, y con tu gracia, Señor, provee candor a nuestras vidas para que con sinceridad te busquemos, te adoremos y asimilemos tu mensaje. Nos encomendamos, Señor, a la exposición y a la audición de tus santas palabras. En Cristo Jesús te adoramos y nos encomendamos a ti. Amén. Este capítulo 6 de Hebreos, de donde tomaremos una parte para la enseñanza de esta mañana, es un capítulo muy confrontante para los lectores originales, para los hebreos a quienes se dirige esta carta. Y quisiera comenzar, hermanos, advirtiendo qué tipo de lectores tiene en mente el escritor a la epístola a los hebreos, o el escritor de la epístola a los hebreos.
El tipo de lectores que este escritor tiene en mente son unos lectores creyentes, hebreos, por eso el nombre de la epístola, pero que están pasando por unas circunstancias muy particulares. Quisiera que me acompañaran a Hebreos capítulo 10 y miráramos el verso 35, Hebreos 10, 35, en donde leemos así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Noten ese: no perdáis pues vuestra confianza. Ese versículo probablemente, iglesia, resume adecuadamente qué tipo de lectores tiene el escritor a los hebreos en mente. Tiene una audiencia que está a punto de tirar la toalla en la vida cristiana. Una audiencia que está a punto de perder su confianza en el Señor. Y por eso ustedes han podido comprobar en su lectura de Hebreos muchas referencias y advertencias en contra de la incredulidad, muchas advertencias en contra de la apostasía y muchas palabras de aliento a estos hermanos para que no pierdan su confianza. Varias referencias a lo largo de esta epístola, en advertencias y aliento. Pero ¿por qué estos hermanos están a punto de, como diríamos coloquialmente en nuestro contexto, botar la toalla o tirar la toalla en la vida cristiana? Hay razones de peso para que estos lectores estén en esa situación tan precaria, tan vulnerables. Primero, están sufriendo persecución y maltratos por sus mismos conciudadanos, particularmente por el judaísmo organizado, porque estos hermanos ahora han venido a acudir a Cristo, y al acudir a Cristo han dejado el sistema sacrificial atrás, han dejado el templo atrás, han dejado los ritos judaicos atrás, porque han hallado en Cristo el cumplimiento certero de todo lo que estas cosas en sombras preanunciaban. Y el judaísmo organizado está perdiendo en sus filas a estos hombres y está incautando sus bienes, está poniendo en la cárcel a algunos, los están exponiendo a la ignominia. Así que hay presiones por parte de sus conciudadanos. Pero sumado a eso, es probable que en el 49 después de Cristo, una referencia que ustedes encuentran en Hechos, el emperador Claudio echa a todos los judíos de Italia, y parece que esta crisis se suma a lo que los judíos están sufriendo de sus propios conciudadanos. Entonces es el imperio romano persiguiendo a estos judíos cristianos, pero también es el judaísmo organizado presionando a estos cristianos. Y han pasado años que están sufriendo y no ven cambios, no ven nada nuevo. Y estos cristianos están preguntándose: ¿será que tal vez esto no tiene sentido? Tal vez deba volver a las instituciones del judaísmo y así estar con menos presiones de mis conciudadanos. Hermanos, ¿no son las preguntas que ustedes y yo hemos tenido a veces? Me iba mejor en el mundo, tenía menos presiones en mi vida antigua. ¿No nos hemos visto ustedes y yo presionados de la misma manera? Pues tenemos aquí unos lectores muy especiales que nos pueden enseñar muchas cosas a ustedes y a mí, que también hemos querido botar la toalla en la vida cristiana. Tal vez hoy mismo estamos a punto de botarla. El escritor de los Hebreos ha hecho por lo menos 4 cosas en la epístola para decirle a estos hermanos: ojo, cuidado, anímense a seguir adelante. Lo primero que ha hecho es mostrarles en toda la epístola la centralidad y la supremacía de Cristo para que no piensen en volver a sombras absurdas. Atrás, en Cristo está el todo del creyente. Y el escritor de los Hebreos ha demostrado con pericia del Espíritu Santo que Cristo es central en la vida de la iglesia.
Tiene la supremacía por sobre el templo, por sobre Moisés, por sobre los ángeles, por sobre el sistema sacrificial hebreo. Pero también les ha advertido que si se alejan, eso demostraría que nunca tuvieron una verdadera fe. Y esas advertencias les pueden animar a retomar alientos. Una de esas advertencias la acabamos de leer en el capítulo 6. Les exhorta a perseverar como evidencia de una fe auténtica. El escritor de los Hebreos les dice, si ustedes perseveran, son verdaderos creyentes. Ánimo a perseverar. Pero también les recuerda que ellos han dado fruto de una auténtica gracia. Así que ha hecho 4 cosas para animarles. Y seguramente esto va a ser de ánimo también para nosotros como iglesia hoy. Quisiera mencionar algo antes de iniciar y entrar en el texto. Hubo un sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman que acuñó un término que a mí me encanta. No estoy de acuerdo con todo lo que él pensaba, pero en este término que él acuñó, creo que dio en el blanco. Él acuñó la expresión modernidad líquida. No era creyente, pero se dio cuenta de algo que está pasando a nuestra sociedad en este tiempo. Cuando él habló de la sociedad o modernidad líquida más bien, se estaba refiriendo a que la sociedad de este tiempo no es como la antigua o las antiguas, que eran sociedades sólidas, de aguante. Bauman se dio cuenta, y ustedes y yo nos damos cuenta también de ello, que esta modernidad, esta sociedad actual, ya no es sólida, es líquida. ¿Cómo lo vemos? Hoy las personas no tienen el mismo aguante que las personas de antes. Hoy la gente se cansa rápido de la ropa que tiene. Hoy la gente se cansa rápido de los zapatos que tiene. Hoy la gente se cansa rápido de la casa que tiene. Hoy la gente se cansa más rápido del trabajo que tiene. Hoy la gente se cansa más rápido del hogar que tienen. Hoy los jóvenes se cansan de vivir en su hogar muy pronto porque les dan verduras o porque los regañan. Hoy los trabajadores se cansan rápido de sus empresas porque de pronto el jefe les hace una mala cara. Hoy estamos en una sociedad líquida, todo es cambiante, nada es absoluto, nos aburrimos rápido de las cosas. Y me pregunto yo, hermanos, si no deberíamos pensar en una iglesia líquida. Está bien de los impíos, pero la iglesia parece que también está siendo presa de tal influjo líquido de la sociedad. Hoy también vemos en la iglesia del Señor poco aguante. No nos aguantamos una mala mirada, no nos aguantamos a nuestros esposos, no nos aguantamos nuestras esposas, no nos aguantamos nuestros padres, no nos aguantamos nuestros jefes en la iglesia del Señor. Ahora, no quiero menospreciar el hecho de que estos hermanos no están sufriendo una pequeñez. Pero hermanos, tal vez al ver el ejemplo de hermanos que se les dieron buenas razones para perseverar de verdad, teniendo razones por las cuales sufrir, tal vez ustedes y yo seamos animados a no sufrir por bobadas y perseverar y dejar de ser tan niños en la vida espiritual y madurar por fin y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y dejar de estarnos quejando por todo. Porque si tenemos, porque no tenemos, porque este esposo, porque esta esposa. Cuando tenemos enfrente a nosotros unos hermanos que de verdad tenían razones para sufrir tremendamente y perseveraron. Hermanos, no dejemos que la iglesia del Señor sea llamada líquida. Pero eso depende de usted y de mí. Y depende de nuestra confianza en el Señor. Así que he decidido titular esta enseñanza en esta mañana,
epístola a los extenuados. Porque ustedes y yo nos sentimos extenuados. ¿Y qué vamos a hacer? Epístola a los extenuados. Lo que las almas agotadas necesitan recordar bajo presión. Ubiquémonos ahí nuevamente en Hebreos capítulo 6. Hay una tremenda advertencia del escritor a los hebreos y aparece entre los versos 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mucha discusión se ha generado en torno a este versículo. Algunos dicen: mire, los creyentes sí pueden perder su salvación porque aquí la escritura de los hebreos lo dice. Otros dicen: no, esto es un caso hipotético. Lo cierto es que ni lo uno ni lo otro. El escritor a los hebreos está diciendo: la apostasía es un peligro real dentro de la iglesia. Verdaderamente hay personas que pueden ser iluminadas, pueden mostrar efectos de un creyente, pero se apartan, dejan su confianza en el Señor y demuestran así que probablemente nunca fueron creyentes. Eso queda claro por las ilustraciones que el mismo autor da entre los versos 7 y 8. Miremos el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, el escritor de los hebreos está diciendo: hay un tipo de terreno que es provechoso, que recibe bendición de Dios, si lo compara con la lluvia. Y ese terreno bueno es el que produce, ahí está, ¿no? ¿Qué dice el verso 7? ¿Produce qué? Hierba, produce fruto. Pero hay otro tipo de terreno en el verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos, es decir, cosas inservibles, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Así que hay terrenos o corazones, le dice el escritor de los hebreos a estos hermanos fatigados y extenuados, a punto de tirar la toalla, que hay terrenos en donde también cae lluvia. Pero esa lluvia no produce el mismo efecto que producen otros terrenos, sino que este terreno produce abrojos, espinos, cosas inservibles. Lo que quiere decir que entre los hebreos habían personas que estaban bajo el influjo de la lluvia de Dios y aún así no eran creyentes, porque nunca eso iba a producir el fruto deseado. Y tristemente, en toda iglesia, esta es una enorme posibilidad. La apostasía. Hombres que extenuados finalmente dejan su confianza en el Señor, demostrando que eran el segundo terreno. Aunque la lluvia caía sobre él, aunque había palabra, aunque había gozo en un momento, finalmente el apartamiento demuestra que nunca se fue creyente. Y es un peligro del cual el escritor de los hebreos advierte a la iglesia hebrea dispersa, para animarlos a que verifiquen su estado de fe y se impulsen a perseverar en el Señor. En el verso 9, no obstante, hay una palabra de consuelo para ellos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es como si el escritor de los hebreos estuviera diciéndoles a estos hermanos: les estoy hablando un poco fuerte, pero yo creo que todos ustedes son creyentes. Yo creo que ustedes son creyentes. El escritor de los hebreos no tenía ese don de discernimiento para saber quiénes eran creyentes o no, pero hay una palabra de aliento para ellos y dice: yo creo que ustedes son creyentes. Yo creo que les puedo hablar de cosas que pertenecen a la salvación porque ustedes son auténticos creyentes, regenerados, iluminados, disfrutan del don celestial y de los poderes venideros,
Así que el escritor de los Hebreos confía en que su audiencia, extenuada, a punto de botar la toalla, aún son creyentes. Es la confianza que tenemos todos los pastores también en las iglesias que pastoreamos, que pese a lo extenuados que están los hermanos, perseverarán, porque creemos que son creyentes. Es el anhelo, es el primer pensamiento en un corazón pastoral. Que aquellos que son pastoreados y que están extenuados y que están por botar la toalla son creyentes y perseverarán. Y ahí está este pastor hablándole a estas ovejas, diciéndoles: preciosos, creo que ustedes son creyentes. Amados, creo que ustedes perseverarán, a pesar de que están que tiran la toalla, a pesar de lo extenuados que están. Habiendo dicho esto, quiero que miremos lo primero, que quiero que repasemos juntos esta mañana. Lo primero que quiero que miremos es que el alma agotada necesita recordar quién es Dios. El alma extenuada, el alma que está por tirar la toalla, lo primero que necesita es recordar quién es Dios. Porque miren lo que este escritor le escribe a su audiencia extenuada. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Noten que el escritor de los Hebreos está diciéndoles a estos extenuados hebreos: Dios no es injusto. Lo que les está diciendo entonces es: recuerden que Dios sí es justo. Así que lo primero en esta porción bíblica que el escritor de los Hebreos hace para animar a estos creyentes extenuados es decirles: recuerden quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que ustedes tienen? No es injusto, es justo. Y parece que nos acercamos mucho al corazón de esa audiencia, porque cuando usted y yo estamos extenuados, tenemos la inclinación natural a decir: Dios, tú sí eres injusto. ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué yo? Y es probable que ese es el sentimiento, el afecto que el escritor de los Hebreos está detectando en su audiencia y dice: ojo, el Dios que tienen no es injusto. Es probable que estos hermanos están diciendo: ¿de qué me sirvió hacer tanto bien en la vida? ¿De qué me sirvió ser fiel al Señor si Él no está recordando nada de todo lo que hice fielmente para su nombre? ¿No hemos pensado así en ocasiones? Ahí está este pastor consolando a sus ovejas y diciéndoles: almas agotadas necesitan recordar quién es Dios. Ahora, quisiera que miráramos algo de cuáles fueron esas obras y ese trabajo de amor de estos hermanos en particular. Y entonces vamos a entender un poco más ese corazón sufriente y extenuado. Vamos a Hebreos capítulo 10. Versos 31 en adelante. Hebreos capítulo 10, versos 31 en adelante. Dice así el escritor de los Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una y otra advertencia a estos extenuados. 32.
Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esos hermanos verdaderamente habían sufrido por causa del Señor. Sigamos mirando. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Se identificaron con los sufrientes, sufrieron ignominia. 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cárcel, despojo de bienes, ignominia, identificación con los sufrientes. Esta gente de verdad tenía razones para pensar: Señor, ¿y todo lo que hice, dónde queda? No te veo obrando en mi vida. No veo que me estés ayudando. No veo que estés cambiando mis circunstancias. Y mira, Señor, cómo me compadecí de los presos. Mira cómo hice tu voluntad. Mira cómo en los peores momentos no te negué. Cuán fácil es identificarnos con estos hermanos en un sentido, en el sentido de los reproches que tenemos en el corazón. Ahora, no sé si podamos identificarnos con ese tipo de sufrimiento, porque creo que ustedes y yo no hemos sufrido hasta tal punto, pero hemos sufrido, y hemos sufrido cosas que llaman la atención. Pero hermanos, estos amados nos animan a entender que aún en los tiempos extenuantes de nuestra vida, el Señor es justo. Ahora, estos hermanos hebreos, volvemos a Hebreos 6, estos hermanos hebreos son animados a reconocer la justicia de Dios. Dios es justo. Es lo que necesitan recordar en ese momento. Y es justo porque el Señor manifiesta su justicia en dos sentidos para estos hermanos. Y es que, por un lado, como Dios justo ha olvidado algo, y como Dios justo no ha olvidado otra cosa. Como Dios justo, ¿qué olvidó Dios de esos hermanos? Su pecado. Lo olvidó. Porque es justo, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio, y ha juzgado al Hijo de Dios a favor de ellos. Así que ha olvidado su pecado. Pero como Dios justo no ha olvidado algo de estos hermanos. ¿Qué es? Sus batallas, sus sufrimientos por causa del Señor. Porque Dios no olvida las buenas obras de aquellos a quienes Él ha llamado. Dios olvida todas las obras que hacemos en nuestros propios méritos. Dios olvida todas las obras que hacemos para competir contra otros. Dios olvida todas las obras que hacemos por envidia. Dios olvida todo eso, pero no olvida las obras que hacemos para su gloria. Y estos hermanos sinceramente habían batallado, habían sufrido y pagado el precio de ser cristianos para la gloria del Señor. Ahora me pregunto, hermanos, en la práctica, ¿para qué les servía a esos cristianos saber que Dios no iba a olvidar todo su sufrimiento y sus buenas obras y el trabajo de amor que habían hecho? En la práctica, ¿para qué les sirve a estos hermanos extenuados saber que Dios no olvida? Mucho en muchas maneras. Porque, hermanos, cuando Dios no olvida, recompensa. Tenga en cuenta eso. Cuando Dios no olvida, recompensa. Dios no olvida las buenas obras de sus santos, el sufrimiento, las lágrimas, el dolor, el quebranto, la fractura de corazón por su causa, y recompensa. Ahora, ¿en qué sentido recompensa? Podríamos hablar de recompensas en la eternidad, pero el escritor de los Hebreos en la carta hace un fuerte énfasis de la recompensa aquí en la tierra para el sufriente.
Ustedes empiezan a ver una recompensa en el versículo 12, al final, o más bien del 11. Al final dice, para plena certeza de la esperanza. Una manera en que Dios recompensa a los que sufren por causa del Evangelio es dándoles algo que no se obtiene automáticamente en la vida cristiana: certeza, convicción. ¿Por qué muchos cristianos no viven con convicción? Porque no están siendo recompensados por el Señor. Téngalo en cuenta, hermano. ¿Por qué hay tantos extenuados tirando la toalla finalmente? Porque no están siendo recompensados con certeza. Pero cuando el Señor ve el sufrimiento de su pueblo y la perseverancia en el sufrimiento, recompensa con certeza. Hijo, te daré certeza para que tengas esperanza y continúes. También la Biblia habla de fortísimo consuelo allá en el verso 18. El Señor consuela solamente como recompensa a los que sufren por causa del Evangelio y permanecen. Socorro oportuno, dice el escritor de los Hebreos. Una manera en que Dios socorre, premia, recompensa al que espera en Él, es socorro oportuno. No dejará que el pecado y el mundo nos aplaste, nos socorrerá oportunamente. Y eso es lo que el escritor de los Hebreos está diciéndoles en toda su epístola a estos hermanos extenuados. También se habla allí en la epístola de fortaleza, madurez, discernimiento, corrección paternal, gozo. ¿No es lo que ustedes y yo necesitamos? ¿No es lo que las almas extenuadas que están aquí en la mente de este pastor necesitan? Por eso es que a veces, hermanos, ustedes y yo podemos obtener lo mejor de este mundo. La beca que esperábamos, el préstamo que esperábamos, el crédito que esperábamos, el carro que esperábamos, la casa que esperábamos. Y podemos seguir siendo desgraciados porque no contamos con estas virtudes que son recompensa para el que sufre y espera. ¿Por qué? Porque somos una sociedad líquida, una iglesia líquida. Porque nos cansamos con nada, porque queremos tirar la toalla ya rápido. Nos cansa la ropa que tenemos, nos cansa la iglesia que tenemos, nos cansa el esposo que tenemos, nos cansa la esposa que tenemos, los papás que tenemos. Y rápido queremos botar la toalla. ¿Qué ha pasado con la capacidad de aguante en el Señor de su iglesia? Algo está pasando. ¿En dónde estamos colocando nuestra confianza? ¿En mamá? ¿En papá? ¿O en Dios? Pero si es en Dios, tenga presente que la evidencia de poner la confianza en Dios cuando estamos extenuados es certeza en la esperanza, discernimiento, madurez, gozo, potencia del Espíritu, todo lo cual está explicado en la epístola a los Hebreos. Si no hay esas evidencias, no digas que estás confiando en el Señor. No digas que estás llevando tu extenuación, tu cansancio al Señor. No. Porque el Señor recompensa, no olvida a los que sufren, a los que están extenuados. Y la manera en que Él muestra que no olvida es recompensando con más fuerza, recompensando con consuelo. Fortísimo, dice aquí. Recompensando con gozo, con corrección paternal, con discernimiento. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Eso es lo que más necesita el creyente para sobrevivir en este peregrinaje. Si no es con eso, nada más nos va a dar fuerzas para continuar. Y nos quedamos estancados. Así que lo primero que el alma agotada necesita recordar es quién es Dios. Y Dios es justo. Y como Dios justo, recompensa a los que esperan en Él. Pero deja de esperar en Él y nunca verás su recompensa. Y es lo que el escritor de los Hebreos quiere decirle a estos amados hermanos. Si ustedes no tienen en cuenta que Dios es justo y que recompensa al que persevera, al que espera en Él,
nunca verán su recompensa en esta tierra. Hermanos, nosotros también nos agotamos. Hay muchas cosas que nos agotan. Es verdad que hay personas que se agotan por bobadas, pero a veces de verdad hay situaciones que nos agotan con razón, como lo que estaba pasando con estos hermanos. Estar extenuados es una condición obligatoria para nosotros en ciertos momentos de nuestra vida. No lo podemos evitar. Todos en la vida cristiana hemos llegado a esos momentos en los que hemos querido botar la toalla y decir, no más, no aguanto más. En ese momento, tú y yo necesitamos recordar que Dios es justo y que recompensa en verdad al que espera en Él. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y esa es una advertencia para los que no perseveran. No podemos esperar que las presiones de la vida se vayan rápido, pero sí podemos esperar que vamos a ser tratados favorablemente por el Señor si esperamos en Él para pasar ese tiempo difícil. Hay un pasaje en Nehemías que me gusta mucho, simplemente se los voy a leer. Dice Nehemías: Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que he hecho por este pueblo. Es un clamor de un hombre que está sufriendo y que le pide al Señor: Señor, acuérdate de lo que he sufrido, acuérdate de que he confiado en ti. Y el Señor se acuerda, porque Él es justo. Si no se acordara, sería injusto. Pero Él es justo. Y Nehemías allí en el capítulo 5, verso 19 dice: Señor, acuérdate de lo que he hecho. Es una oración que podemos hacer no confiando en que nuestras justicias nos redimen o nos salvan, pero confiando en que Él es justo y no se olvidará de nuestra lucha. Lo segundo, ahí en Hebreos 6, que el alma agotada necesita, es que requiere resistir hasta el final. No solo necesita recordar que Dios es justo, sino también requiere resistir hasta el final. ¿Por qué? Lo vemos ahí en los versos 11 y parte del 12. Dice el verso 11: pero deseamos, es decir, no solamente recuerden que Dios es justo, sino recuerden que Dios es justo y añádanle a eso perseverancia, porque el verso 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. El alma agotada requiere resistir hasta el final. ¿Y qué es resistir en Hebreos? ¿Qué es perseverar en Hebreos? El verso 12 nos da una idea. Dice allí: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia ¿qué? Heredan las promesas. Resistir es alcanzar la promesa, llegar hasta el punto de la promesa. Miremos Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otra vez el énfasis. Confíen ¿hasta cuándo? Hasta el final. Gócense en la esperanza que tienen hasta el final. Miremos el versículo 14 del mismo capítulo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Crean hasta el final. Confíen hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Miren 10:35, ya lo habíamos leído, pero leámoslo nuevamente. No perdáis, pues,
Vuestra confianza, ¿qué tiene qué? Ya lo habíamos hablado. Notan ustedes, hermanos, volvemos al 6, notan cómo el escritor de los Hebreos está haciendo un énfasis que revela un problema en la iglesia. El énfasis es: permanezcan en fe en el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Si es un mes, no es fe verdadera. Si es 5 años solamente, no es fe verdadera. Tiene que ser hasta el fin. Ahora, hay dos cosas importantísimas que estos hermanos extenuados, estos hebreos extenuados necesitan entender de la perseverancia, del resistir. Lo primero, y miremos el verso 11, es que la perseverancia le provee al creyente extenuado evidencias de fe auténtica. Es decir, ese hebreo extenuado puede decir, pese a todas las presiones que tengo y el sufrimiento y no ver que Dios parece que haga algo, con todo iré hacia adelante porque veo la promesa, perseveraré. Y la perseverancia le provee al mismo creyente una evidencia de fe auténtica. Ustedes lo ven en el verso 11, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, ¿para qué? Plena certeza de la esperanza. Es como si el escritor de los Hebreos le estuviera diciendo a estos creyentes extenuados: hermanitos, por favor perseveren, piensen que Dios es justo, pero perseveren hasta el final, porque sólo así van a tener certeza de que ustedes tienen ¿qué? Esperanza en Cristo. El que no persevera no adquiere esa recompensa de Dios, que es la certeza. La certeza es una consecuencia, no es una causa, es una consecuencia en la vida cristiana. Usted y yo queremos tener certeza, pues perseveremos cuando nos toquen los días malos. Es la recompensa de Dios al sufriente, al extenuado que persevera. Es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo a estos hermanos: perseveren con solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, lo que la perseverancia, lo que aguantar hasta el final provee al creyente de parte de Dios es certeza de su salvación. Le provee al creyente una convicción de que sí es verdadero creyente. Por eso es que estos momentos de casi tirar la toalla son tan peligrosos para el cristiano, pero también son oportunidades tremendas para probar la fe. Si tengo la fe, pues vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que tengo certeza en la esperanza que tengo puesta delante de mí. O si no. Hay hermanos extenuados entonces que necesitan entender que sus almas agotadas requieren resistir hasta el final. Pero otra virtud de la perseverancia en tiempos de presión es que la perseverancia protege al creyente de cometer torpezas. Miren ustedes en el verso 12: a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. La palabra perezosos a nosotros nos suena de una manera, creo que ha sido bien traducida, pero creo que no tenemos nosotros el concepto que tenía originalmente. Si ustedes miran un poco atrás, en el capítulo 5, quiero que vayan al capítulo 5, por favor. Miren el verso 11. Dice allí así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos, que se puede traducir torpes. La palabra griega utilizada allí en tardos o torpes es la misma, exactamente la misma que se utilizó aquí en el verso 12 para decir perezosos. Así que podemos con confianza traducirla así: a fin de que no os hagáis torpes. ¿Qué implica esto? Que el momento en que un creyente, el momento en que estos hermanos hebreos se encuentran, que es el de tirar la toalla, es un momento peligroso, porque si se quedan ahí enredados en sus situaciones, ¿qué van a cometer? Torpezas. Torpezas. Y por eso la segunda virtud de perseverar en tiempos difíciles y de presión, tiempos de sufrimiento,
La segunda virtud de esto es que el creyente es protegido de cometer torpezas, a fin de que no os hagáis torpes, a fin de que no sean tardos, lentos. Porque la perseverancia mantiene al creyente despierto, lo mantiene atento. ¿Qué hay que hacer? Con el corazón fracturado, pero siempre pensando en la promesa, siempre pensando en la gloria de Dios, mientras que alguien que se envuelve en sus propias preocupaciones se pone a llorar, se deprime en su cama y no quiere pararse, y ahí se muere. Ahí se vuelve torpe, ahí no hay sabiduría, no hay discernimiento, no hay obra poderosa del Espíritu. Pero cuando hay perseverancia, sí hay llanto. Sí hay fracturas del corazón, pero hay certeza de la esperanza, hay recompensa de discernimiento, de gozo, de fortaleza. El costo de esta recompensa es alto, pero es posible para los creyentes. Ahora, ya que estamos viendo que el alma agotada requiere persistir o resistir hasta el final, ¿hasta qué final? ¿Cuál es el final que tiene el escritor de Hebreos en mente? Porque usted y yo podemos ponerle final, nuestro final. Ustedes y yo somos muy buenos en ponerle plazo a los sufrimientos. No voy a sufrir más. ¿Cuál es el final que él tiene en mente? Es importante ver cuál es el final que el escritor tiene en mente, porque estos hebreos de pronto estaban diciendo, no sé, no lo dice ahí. Trato de imaginarme qué estaban pensando aquellos para que el escritor de Hebreos les dijera hasta el final. Pero tal vez estos hermanos dirían, voy a esperar un mes, si esto no cambia. ¿No somos así? ¿No ponemos los finales nosotros mismos? Si esta situación no cambia, entonces, si en una semana no cambia, entonces echo todo al... Ustedes saben. ¿No somos así? ¿Cuál es el final que este hermano tiene en mente para estos creyentes extenuados? Miren, por favor, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Versos 4 y 5. El mismo pastor, la misma audiencia. Porque aún no habéis resistido ¿hasta dónde? Hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado. Hasta la sangre, hasta la muerte misma por causa del Evangelio. El fin que este escritor tiene en mente para estos extenuados hebreos es, hermanos, hasta que los maten si es necesario. Hasta la sangre. No es el final que estos hermanos querían poner, no es el plazo que estos hermanos querían poner, es el plazo que Dios le pone al creyente para acabar con sus sufrimientos. ¿Cuál es el plazo? La muerte física. Dios ya le puso plazo a nuestros sufrimientos. La muerte física, amado, mientras no te mueras, no puedes retroceder. Ni tú ni yo. Porque es el plazo que Dios colocó para los sufrimientos de la vida de un cristiano. Y el escritor de los Hebreos dice, hermanitos queridos, ustedes no han aguantado hasta la muerte y ya olvidaron cosas. Hermanos, no le pongan plazo a los sufrimientos, ni a su aguante. Persistan hasta la muerte y sufran. Yo me tengo que decir esto cada día, porque yo también muchas veces he querido tirar la toalla. Pero hermanos, hay recompensas de esperar. Y es lo que este pastor está tratando de decirles a sus ovejas extenuadas, hebreas, que tienen razones tremendas para estar que tiran la toalla. Ese soltero creyente que no le ha llegado
ese hombre, esa mujer, debe aguantar hasta la muerte, así no le llegue ese hombre y esa mujer. Pero no desistir, no irse a meter con el primero que aparezca. Esa madre que llora por sus hijos no debe desistir hasta la muerte. Tiene que orar y batallar. Esa esposa cuyo esposo no cumple las expectativas hasta el final. Esa esposa cuyo esposo no cumple sus expectativas hasta el final. No somos una iglesia líquida, hermanos. Somos el pueblo del Señor. Torre fuerte es el nombre de Dios para su pueblo. Fiel y justo, y no olvida los sufrimientos. Si renunciamos ahora, perderemos todo un proceso de tratos de Dios benéficos y favorables en nuestra vida. Y tal vez caigamos en la apostasía, un peligro real para la iglesia. Y no debemos aconsejar a alguien que está extenuado a que siga extenuado. Pobrecito. No, necesitamos aconsejar así a alguien que está extenuado. Ánimo a saber y esperar en el Dios que tienen. Ánimo a perseverar. Cuidado con la apostasía. Cuidado con la falsa fe. Es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Por último, hermanos, hay algo más que las almas agotadas necesitan. El alma agotada precisa aferrarse a la promesa. En tiempos extenuantes, precisa aferrarse a la promesa. Miremos la segunda parte del verso 12, dice así: sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Ahí aparece las promesas en medio de esta situación extenuante para estos creyentes hebreos. Quiero que miremos el verso 17. Saltemos al 17, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Así que el escritor de los Hebreos les recuerda a estos hermanos la promesa. Así que el escritor de los Hebreos anima a estos extenuados hebreos a aferrarse a la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que en una semana todo irá bien. La promesa de que en un mes todo cambiará. ¿Cuál es la promesa que este escritor tiene en mente? Entonces, ya vimos que estos creyentes hebreos no podían ponerle fecha y límite a sus sufrimientos, pero tampoco pueden inventarse promesas, porque ya hay una promesa. ¿Cuál promesa? Es la que el escritor de los Hebreos le quiere recordar a estos preciosos, amados hebreos extenuados con la vida cristiana. Acompáñenme a Hebreos 9, 15. Y solamente vemos tal vez 2 ejemplos para ver cuál es la promesa en Hebreos, en la epístola. Es importante el contexto. Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿cuál promesa? De la herencia eterna. Si eso no suena como lo que quisiéramos oír. Creo que estos hermanos hebreos que estaban sufriendo, que estaban extenuados, ¿qué quisieran escuchar? Que había promesa de parte de Dios de que en una semana iban a recuperar todos los bienes que habían perdido. Que en un mes ya el judaísmo organizado iba a estar con ellos amistosamente. Que en un año todos los presos por causa del evangelio iban a salir y todos felices. No es esa la promesa que tiene este escritor en mente. Tal vez, creo yo, es lo que estos lectores hubieran querido que el escritor les escribiera. Pero no es lo que Dios quiere para su pueblo. Lo que Dios quiere para su pueblo es una perspectiva eterna.
Aférrese a la promesa de la herencia eterna. Aférrese a que su peor problema, su mayor problema ya fue solucionado: la ira de Dios. Hermanos, ese es el mayor problema que estos creyentes hebreos tenían, y el suyo y el mío también. Y si en verdad somos creyentes, ese problema ya se nos solucionó. Todo lo demás que nos pase aquí es menor en comparación con ese gran problema. ¿De qué le sirve a usted, de qué me sirve a mí ganar a todo el mundo y tenerlo todo si al final vamos a experimentar la ira eterna de Dios? Eso ya fue solucionado para estos hermanos. Y el escritor a los hebreos está diciéndoles a estos hermanos: aférrense por favor a la promesa, alcáncenla con perseverancia, lleguen allá. Cuando lleguen allá, todo lo anterior va a ser visto desde otra perspectiva. La promesa, Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. ¿Cuál promesa? De entrar en su reposo. Otra vez la promesa de la vida eterna. Vamos a entrar en un reposo. En este momento el pueblo de Dios no tiene reposo. En este momento estos hebreos no tenían reposo. Estaban extenuados. Otra vez se reitera cuál es la promesa que el escritor tiene en mente. La promesa de entrar al reposo eterno. Aférrense a eso, hermanos, es lo que le dice este pastor a estas ovejas extenuadas. El problema, hermanos, no es la promesa. Porque ustedes y yo, si somos auténticos creyentes, sabemos que hay una promesa. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que para poder aferrarse a la promesa, hay que obligatoriamente caminar con Dios día a día. Ahí está el problema. Sabemos que hay una promesa, pero caminamos con el mundo, caminamos con nuestros deseos, caminamos con nuestros sufrimientos, con nuestros llantos, con nuestros dolores, y nos enredamos en eso. Dejamos de caminar con Dios día a día, que es lo único que nos mantiene aferrados a la promesa de herencia eterna. Yo sé que ustedes y yo quisiéramos escuchar otra cosa. Y yo creo que estos hermanos hebreos querían escuchar otra cosa. Que ya no iban a perder más posesiones, que iban a recuperar lo que habían perdido, que los iban a tratar ahora bien, etc. Y yo sé que usted y yo también esperamos noticias así en esta tierra, en esta vida. Que ya mi esposa va a cambiar, que mi esposo va a cambiar, que mis hijos van a cambiar, que por fin me va a salir este trabajo, que por fin se va a dar el ascenso que yo quería, que por fin tantas cosas que esperamos en esta tierra. Tenga en cuenta, hermano, como lo tuvieron que tener en cuenta estos hebreos extenuados, que la promesa que está enfrente de ellos no es algo que va a ocurrir aquí. Es algo que ya ocurrió allá. Y cuando usted y yo estemos allá, vamos a mirar atrás y vamos a decir: qué torpe fui, hubiera confiado en el Señor. ¿Cuán grande es esto? Que veo toda mi vida atrás y digo: qué torpe fui, hubiera esperado en el Señor. Qué difícil es para nosotros, hermanos. Porque no estamos habituados a caminar con Dios día a día. ¿Con quién caminas día a día? ¿Con quién camino día a día? Yo puedo decir que muchas veces camino conmigo mismo. Lo que yo siento, y mis amarguras, y mis sufrimientos, y lo que deseo. Eso no me va a ayudar a aferrarme a la promesa. Eso no iba a ayudar a estos hermanos a aferrarse a la promesa. Ahora, volviendo a Hebreos 6 y finalizando, hay algo que produce el estar aferrados a esa promesa. Y yo no estoy diciendo, cuidado con esto, lo que pasa es que no lo he dicho porque el escritor a los hebreos no lo dijo aquí. Pero yo no estoy diciendo que en el caminar hacia la promesa del Señor no tenga el poder para solucionar cosas que están pasando en nuestra vida. Él tiene el poder y lo hace.
No lo hace en el tiempo que usted y yo queremos, no lo hace como ustedes y yo esperamos, pero lo hace perfecto. Lo que está tratando de decir este hermano a los hebreos extenuados es que lo único que mantiene a un creyente firme en la perseverancia es aferrarse a la promesa eterna. Allá, lo que tengo ya allá. No lo que no tengo hoy, sino lo que tengo allá hoy. Lo que ya tengo. Ese es el punto. Y hay varias cosas muy provechosas cuando un creyente camina diariamente con el Señor aferrándose a esa promesa. La primera, verso 17. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Notan ustedes eso? Dios es exhibicionista. Le gusta exhibirse. Le gusta exhibir su gloria y su poder. Le gusta que su pueblo lo admire. Y Dios, al hacer una promesa, ¿qué quiso exhibir según este versículo? La inmutabilidad de su consejo. Dice, queriendo Dios exhibir. La palabra literalmente significa exhibir. Es decir, Él quiere exhibirse ante su pueblo. ¿Y qué quiso exhibir con la promesa? Que su consejo es inmutable, que lo que Él dice no lo cambia. Y quiso exhibir eso. De tal manera que cuando un creyente se mantiene en el tiempo de extenuación, en el tiempo de sufrimiento y se mantiene en la promesa, lo que está haciendo es: Señor, tú exhibiste tu gloriosa inmutabilidad de tu consejo. Y yo te glorifico por lo que exhibes. Y Dios es glorificado cuando lo que exhibe es para gloria del mismo. Ahí dice, Él lo quiso mostrar. Pero cuando tú y yo menospreciamos la promesa de la herencia eterna, lo que Dios exhibe no está recibiendo ¿qué? Gloria. De manera pecaminosa, cuando ustedes y yo nos exhibimos, ¿es para qué? Para recibir gloria. Pero Dios no es pecador, es santo. Y siempre que se exhibe, es con perfección y pureza para su propia gloria. Y hay de que no demos la gloria a lo que Él exhibe. Es una exposición para nuestra vida. Y una de las cosas que exhibe cuando nos hizo la promesa de que seremos herederos de la vida eterna y que entraremos a su reposo, es que nos mantengamos, wow, admirados de la inmutabilidad de su consejo, de que hoy estoy fracturado en el alma, pero Dios no me cambia las condiciones. Ojo, cuando Dios exhibe cosas, quiere recibir la gloria. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué más exhibió Dios? Vamos a mirar el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, es decir, uno, su promesa, es inmutable. Y dos, su juramento, es inmutable. Dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Exhibió su veracidad con la promesa. Es decir, al habernos dado una promesa, ¿qué también está exhibiendo? Yo soy veraz, les voy a cumplir. Y al exhibir su veracidad, ¿qué espera de su pueblo? ¡Wow, Señor! Hoy yo he pecado, pero tú eres veraz y no me cambian las condiciones. Y hay aliento cuando uno espera en la promesa, porque entonces admiramos a Dios, su inmutabilidad, su veracidad, y la recompensa es, ahí está en el versículo 18. Es imposible que Dios mienta para que tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo. Cuando empezamos a admirar a Dios y dejamos de admirarnos en nuestros problemitas, entonces, ¿qué recibimos de parte de Dios? Fortísimo consuelo. Uno que usted no puede producir, uno que un crédito no le puede producir a usted, una casa no se lo puede producir, un carro no le puede producir a usted un fortísimo consuelo, una novia ni un novio, ni un esposo transformado, ni una esposa transformada. A usted eso no le puede dar consuelo. A usted y a mí lo que nos da consuelo cuando estamos extenuados es que admiremos lo que Dios exhibe. Y Dios exhibe que es inmutable, que es veraz y que es consolador. Y cuando admiramos eso, entonces, ¿qué viene en nuestras vidas?
fortísimo consuelo. Estos hermanos hebreos necesitaban otra vez retomar la promesa para poder ver, Señor, tu promesa es inmutable, tu promesa es veraz, tu promesa me consuela fortísimamente. Martín Lutero tenía una expresión que comunica una idea fuerte: coram Deo. Coram Deo. Cuando Martín Lutero acuñó esa expresión latina, estaba comunicando la idea de que el creyente está en todo momento delante de la presencia de Dios. Y lo que implica eso es que constantemente debemos estar admirando lo que Él exhibe, aunque estemos despedazados. Porque es ahí cuando verdadero consuelo llega a nuestra vida. Pero hermano, cuando usted se encierra en su cuarto, se mete debajo de sus cobijas, sean estas literales o metafóricas, y se ensimisma en sus problemas, no espere hallar consuelo del Señor. Al menos admire la inmutabilidad de su consejo, su veracidad, y entienda que lo que usted tiene es seguro, y aliéntese, porque ahí viene el consuelo del Señor, fortísimo. Ahora, el verso 19 nos dice algo impresionante. Pero terminemos de leer el verso 18. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, o sea, la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, el verso 19 es lo que el escritor de los Hebreos le está diciendo a los extenuados hebreos, que la promesa, que mantenerse en la promesa va a producir también en ellos no solo la visión de un Dios inmutable, veraz y consolador, sino también va a mantener a ese creyente hebreo sufriente consciente de dónde está su ciudadanía. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra ¿hasta dónde? Dentro del velo. Bueno, es esto, es el alma amarrada y es un ancla, y que ¿dónde la metió Cristo? Al lugar santísimo, allá estamos anclados. El problema es cuando usted intenta bajar esa ancla y a una semana, a un mes. No, hermano, el escritor a los hebreos dijo que la esperanza está anclada al lugar santísimo, el real, en el cielo, allá. Usted está seguro, ahí sí es creyente verdadero, allá. No a una semana, no a un mes, no a lo que usted espera, no, a lo que Dios le dio en el lugar santísimo. Así que estar conscientes de la promesa nos ayuda a recordar dónde está nuestra ciudadanía, anclada ¿dónde? Allá, en el lugar santísimo. El Señor puso allá esa ancla, la mandó allá con poder, Él se la llevó en su ascensión allá. Y el verso 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor, ¿qué significa eso para estos creyentes hebreos extenuados? Pues que si Cristo entró allá como precursor, ¿qué va a pasar con estos extenuados? Allá van a terminar. Es precursor. O sea que todavía hay un plan por completarse. Y es que los extenuados creyentes terminen consolados eternamente allá, con Cristo. Así que la promesa también nos hace conscientes de la obra perfecta de Cristo. Hermanos, la razón por la cual hoy nos cuesta perseverar y mantener nuestra mirada en la promesa es que estamos embriagados de bienestar. Queremos estar bien, que nadie nos totee la burbuja de bienestar que nos rodea. También estamos acostumbrados a satisfacer inmediatamente nuestros deseos. Por eso, sufrir un mes es mucho. No, yo sufro una semana, pero un mes no. Eso es inaguantable, es insoportable. ¿Quién dice que es insoportable?
¿Quién dice eso? ¿Qué estándar es ese? El estándar del Señor es que Él es suficiente para guiarnos en medio del sufrimiento el tiempo que sea necesario, aun si es hasta el final. Ese es el estándar de Dios. O le creemos o Dios es mentiroso. Pero es muy claro lo que le está diciendo aquí a los extenuados hebreos y a la iglesia local en Fontibón. Además, todos tenemos una natural renuncia al sufrimiento. Es natural. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Tenemos una renuencia natural al dolor. Pero tal vez lo que más nos está dañando es nuestra falta de hábito de buscar a Dios como una viuda que ha quedado sola. Tal vez eso es lo que más nos está dañando. Nuestra falta de hábito por buscar a Dios de verdad como se debe buscar. Leyendo las Escrituras, como las leyó el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, que lloraron, leyendo. Ni siquiera un sermón, leyendo lloraron. ¿Hemos llegado a ese nivel de lectura de la Biblia? De leer y llorar y decir, Señor, es impresionante lo que tú estás diciendo. ¿Cómo no te había obedecido? ¿Cómo no había considerado estas verdades? Pero no estamos habituados a ello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas diligencias que hacer, porque queremos dormir más, porque hay partidos de fútbol de Colombia que ver, mientras nuestras iglesias se vuelven líquidas. ¿De dónde más vamos a obtener poder del Señor para ir adelante en esta vida? Hermanos, ver fútbol no es malo, ¿listos? Para que quede claro. Lo malo es que tengas tiempo para eso y tu vida esté debilitada en el Señor. Ojo. Me gusta una parte en el Progreso del Peregrino, quienes lo han leído. Cuando Cristiano y Fiel son capturados por desviarse un poco de su camino y llegan a el castillo de Gigante Desesperación. Recordarán quienes han leído esta alegoría que varios días pasan allí desesperados porque es el castillo de el Gigante Desesperación. Hasta que él se acuerda que lleva algo colgado ahí y lo mira y dice, ¡ay! La llave de la promesa. Es por eso. La abre y salen y continúan su camino. Usted y yo tenemos la llave de la promesa, pero estamos en castillos de desesperación. ¿Qué más esperamos? Hay una frase que me gusta. Los malos tiempos se deben, más que al esfuerzo de los malos, al cansancio de los buenos. Los malos tiempos se deben, más que al esfuerzo de los malos, al cansancio de los buenos. Cuando los buenos se cansan, hay más mal que cuando los malos se esfuerzan por hacer el mal. Es peor que un bueno se canse. Y si nosotros como iglesia nos rendimos al primer sufrimiento que aparece, al segundo, al tercero y al que sea, ¿qué podemos esperar en este mundo si somos luz y sal de este mundo? Pues lo único que podemos esperar es lo que el Señor Jesús dijo. Una sal que pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser echada al suelo y pisoteada por todos los que pasen. ¿Qué dice el impío de alguien que renuncia? De alguien que deja atrás su deber. Sí, esto que es cristiano. Ahí fue pisoteado. Y Cristo con él. Ténganlo en cuenta en sus cálculos cuando esté por tirar la toalla en la vida cristiana. Señor, te damos gracias por animarnos con tu palabra. Señor, enciende nuestros corazones de vigor con tu promesa y protege nuestros oídos de las mentiras del mundo, de los enemigos,
y de los malos consejos. Porque solo tú, Señor, tienes consejo potente, contundente, eficaz. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.